titulado el mensaje o esta enseñanza, los resultados de un hogar dividido. Ponga mucha atención, los resultados de un hogar dividido. Pero antes de entrar a materia, vamos a hacer un repaso de la vida de Isaac junto con Rebeca, su hogar y con sus dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac fue hijo de un padre pues famoso, ya lo mencioné una vez, ¿verdad? El primer patriarca, el padre de la fe, Abraham, a quien Dios bendijo y le dio promesa de una descendencia eterna. Su padre le enseñó a Isaac grandes lecciones de fe. Su padre se encargó de que emparentara dentro de la familia de la fe también. O sea que Abraham le dio una buena enseñanza, una instrucción. Fue el mejor ejemplo que pudo ser. Abraham no fue un padre perfecto, nadie somos perfectos, pero era un hombre de fe, amaba a Dios y eso se lo trató de pasar, de transmitir a su hijo. Esa es la herencia que le dejó. Lo primero que vimos al entrar el capítulo 25, después de la muerte de Abraham, de su padre, fue a Isaac y a Rebeca ya casados, intentando comenzar una familia y enfrentando su primera prueba, porque pues Rebeca no podía tener hijos y estaban pues con necesidad, con angustia se pudiera decir, porque era algo terrible que una pareja no pudiera tener hijos y entonces oraron. Lo que vemos en ese capítulo es un hogar distintivamente piadoso. Se nota, ¿verdad? Al empezar que vino la prueba y en primer lugar dice ahí en el versículo 11 de Génesis 25 que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, el lugar donde su padre lo dejó. Y en el versículo 19, el 22, vemos que era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y que oró Isaac a Jehová por su mujer porque era estéril, y lo aceptó Jehová y consiguió Rebeca a su mujer. Y luego vemos que los hijos luchaban dentro de ella, iba a tener twins, gemelos, ¿verdad? Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. También ella buscó a Dios en oración. Entonces vemos un hogar distintivamente piadoso. También en el capítulo 25 vemos un hogar destinado a ser dividido. Quizás algunos así lo dirán, destinado a ser dividido. O sea, se vio desde un principio que iba a haber riña, que iba a haber problemas entre los dos hermanos. Y también pues la decisión de Isaac y de Rebeca de cómo empezaron a criar a sus hijos no fue buena decisión. Versículo 23, que le dijo Dios a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. No era la voluntad de Dios que tuvieran esos problemas los hermanos de Isaac y de Rebeca, pero Dios ya le estaba diciendo a Rebeca lo que iba a suceder. ¿Se imagina que le dijeran a usted cuando sus niños están pequeños, sabes, tu hijo va a tener este y este problema, va a tener esta tendencia, va a caer en este pecado, en este vicio? Pues usted ya prevenido, haría algo al respecto. Haría todo lo que estaría de su parte para que no fuera a suceder eso. ¿Sí o no? Amén. Pero no fue así con Isaac y con Rebeca. Dice el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú. Esa palabra, recuerden que le dije que prefirió Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, prefirió a Jacob. Aquí vemos el fracaso de la falta de confianza en las promesas de Dios.
¿Por qué dice eso? Porque pues Dios ya le estaba diciendo a Rebeca que el mayor serviría al menor. O sea que el menor iba a heredar la bendición de Abraham. Dios ya se lo estaba declarando. Pero Rebeca parece que no escuchó, no puso atención, no creyó a Dios. Cierto. Por lo que hace después, que vamos a ver ahorita. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Vemos el fracaso de criar sabiamente a sus hijos. Hablé acerca de eso. Que empezaron a tener hijos preferidos, y eso hizo que los hijos crecieran aún más con riña entre ellos dos, con envidias, con celos, con contiendas entre hermanos. Vemos a dos hijos criados sin disciplina y sin dirección correcta. Leí un comentario de este pasaje y dice lo siguiente: los gemelos eran lo opuesto en apariencia y temperamento. El primer hijo era velludo y se le puso por nombre Esaú, que quiere decir velludo. Y más tarde su conexión con el potaje rojo le dio el apodo de Edom, que quiere decir rojo. El hecho de que Jacob, cuando nacieron, llevaba su mano trabada al calcañar, o sea, al talón de su hermano Esaú, como si lo hubiera agarrado para hacerle tropezar, le dio el nombre de Jacob, que quiere decir el que toma por el calcañar, literalmente suplantador, engañador, tramposo. Todo eso significa Jacob. ¿Qué nombre le pusieron sus padres, verdad? Jacob era varón quieto que gustaba estar en casa. Esaú era hombre del mundo, lleno de vigor y aventura. Es de lamentar, pero Esaú no tenía aprecio espiritual. Prefirió alimentar su cuerpo antes que disfrutar de las promesas de Dios. Eso lo vemos al final del capítulo 25, como Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un guisado rojo. Prefirió lo temporal a lo eterno, ¿verdad? Ajá. Por supuesto, la estratagema de Jacob para apoderarse de la primogenitura mostró que dudaba de que Dios cumpliría su promesa. Fe es vivir sin intrigas, dice el comentarista aquí. Esaú menospreció sus privilegios espirituales. Como el primogénito prefirió la carne, no el espíritu. Jamás leemos que Esaú haya tenido una tienda o un altar. Y es cierto. No se ve eso. Y Génesis 26, 34 a 35 indica que amó a mujeres mundanas, paganas. Hebreos 12, 16 describe a Esaú como un profano, lo cual significa del mundo o común, un irreverente. Todo eso significa profano. Dice que la palabra profano viene de la palabra en latín profanus, que significa fuera del templo. Estoy leyendo lo que dice el comentario y dice: como mucha gente de hoy, Esaú tuvo éxito en el mundo, pero fracasó con Dios. Ese fue Esaú, ¿verdad? Jacob fue un tramposo, un engañador. No les fue muy bien a Isaac y a Rebeca en la crianza de sus hijos. Luego en el capítulo 26 vemos a Isaac como peregrino buscando dónde establecerse con su familia. Y vimos que enfrentó las mismas tentaciones que su padre, del versículo 1 al 5, ¿se acuerdan? También tuvo temor de decir que Rebeca era su mujer y dijo que era su hermana, igual que su papá había hecho con Sara. Repitió los mismos pecados de su padre, versículos 6 al 11. Y eso debería hacernos examinarnos a nosotros, padres, ¿verdad? De que nuestros hijos terminan muchas veces cometiendo los mismos errores que nosotros hacemos. Ajá. Porque nuestros hijos son producto de nuestro hogar. Cierto. Amén. Cavó, también vemos que cavó de nuevo los pozos, vimos la semana pasada, que cavó de nuevo los pozos que su padre había cavado, que había hecho. Y vemos ahí que confió en el mismo Dios
de su padre, que es cosa buena. Amén. Se mantuvo la fe, no se perdió la fe. Isaac sigue siendo uno de los patriarcas y trató de criar a sus hijos lo mejor que pudo, pero cometió errores. Mientras estaba en Canaán, Isaac tuvo conflicto, pero cuando regresó a Beerseba, el pozo del juramento, al final del capítulo 26, volvió a tener un encuentro con Dios y allí le dio paz con sus enemigos. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso es un tremendo versículo, es una gran verdad. ¿Ok? Si usted está tratando de vivir para agradar a Dios, Dios se encarga de darle gracia ante los ojos de hasta sus enemigos. Amén. Ahora llegamos al capítulo 27, en donde vemos a la familia entera de Isaac, oiga bien, comenzar a desintegrarse. Ya crecieron los hijos, ya son hombres. Y empezamos a ver la triste familia de Isaac y de Rebeca comenzar a desintegrarse. La división en su hogar, la falta de dirección y corrección de sus hijos, y sobre todo la falta de fe, se fue sembrando y sembrando, crecieron los hijos, y ahora vemos en este capítulo la cosecha. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Sí o no? Amén. Entonces lo primero que vemos aquí en el capítulo 27, leímos los primeros 10 versículos, vemos a un padre en decadencia. Estoy refiriéndome a Isaac. Un padre en decadencia. Es interesante notar que Isaac a estas alturas tendría como 137 años de edad. Ya estaba viejo. Pero sabe que Isaac vivió hasta los 180 años de edad. Sin embargo, actuó como que si se iba a morir ya mañana. Es la verdad. Tenía 137 años y estaba viejo. Sí, ya le faltaba la vista, pero todavía vivió otros 43 años más. No estaba a punto de morirse. Pero él actuó como que si ya se iba a morir. Ya estaba tirando la toalla, ya estaba como muchos padres que quieren que sus hijos ya se casen y se vayan de la casa. No, sí. A veces así lo ve uno como pastor. Hermano, no hay prisa para que sus hijos se casen. No hay prisa para que sus hijos se vayan de la casa. Pero algunos padres ya nomás cumplen 19, 20 años sus hijos, ya parece que ya están, ya que conozcan y ya que se. Digo yo, ¿cuál es la prisa de querer quedarte, que tus hijos se vayan de la casa? Todo tiene su tiempo debajo del sol. Así es. Y pareciera que aquí Isaac está apurado por ya pasarle la bendición a Esaú. En realidad vivió hasta los 180 años de edad. Se lo voy a enseñar Génesis 35, 28. Vaya ahí conmigo, Génesis 35, 28. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Vivió hasta los 180 años. Qué tremendo, ¿no? Su impaciencia, agarre esto, hermano, su impaciencia de darle a Esaú la bendición nos sugiere que estaba haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Se habría olvidado Isaac de la declaración de Dios a Rebeca en el capítulo 25, versículo 23? Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. La bendición va a ser del menor. Isaac lo sabía, Rebeca tuvo que haberle dicho a su esposo. ¿Sí me está siguiendo? Amén. ¿O estaría queriendo Isaac cambiar el plan de Dios? El comentario que estaba leyendo dice, algo interesante a notar es cómo Isaac dependía tanto de sus sentidos: palpar, comer
y oler. ¿Se acuerdan? Cierto. Que ya no veía, entonces palpaba para ver si era su hijo, olía para ver si era el olor de su hijo, quería comer, que la idea de comer su hijo para darle la bendición. ¿Se acuerdan? Amén. Es irónico notar que para Isaac también alimentar su carne era más importante que esperar en la voluntad de Dios. Wow. Wow. Oh. Ahora ya sabemos de dónde lo agarró Esaú. Wow. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Con razón la actitud de Esaú. Cierto. Dice el dicho de tal palo, tal astilla. Porque a Isaac le encantaba Esaú. Acuérdense que él prefirió a Esaú porque era de campo, era de casa. Y pasaba tiempo con él y se relacionaba muy bien, mientras que Jacob estaba con mamá en la tienda. Dos actitudes completamente. ¿De quién agarró esa actitud de Esaú? Pues ahora ya estamos viendo de quién. Digo, eso dice el comentarista, yo no lo había visto así, pero tiene sentido. Amén. Tiene sentido. Cuando era un jovencito, Isaac se había colocado, se había postrado sobre el altar en obediencia y había estado dispuesto a morir por la fe de su padre. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué cambio en su vida espiritual? ¿Qué cambio en su vida espiritual? Entre signos de exclamación. Pero yo me quedé pensando, ¿qué cambió en su vida espiritual? Amén. ¿Se fija cómo un acento y un par de signos Ajá. cambia todo por completo? Amén. ¿Qué cambio en su vida espiritual? ¿Qué cambió en su vida espiritual? Un acento y dos signos diferentes cambia todo el significado de esas palabras. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, así también es nuestra jornada, nuestra carrera espiritual. Muchas veces una decisión pequeña, que se nos hace pequeña. Una participación en una actividad, un evento, un paseo, una conversación, es el punto que después cambia una actitud y termina cambiando el destino de una vida. Ajá. El cristiano debe de vivir con sabiduría en todas sus decisiones, sus actitudes. Debe de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque la carne se opone al espíritu. Los que andan conforme a la carne son enemistad contra la voluntad de Dios. Y todos los cristianos luchamos con una naturaleza carnal, una vieja naturaleza. Así es. Y nada más se toma un arranque de la carne, un descuido de la carne, como pasó con David. Ajá. Una decisión equivocada. ¿Se acuerda cuando David iba a agarrar armas, iba a ir a matar a todos los siervos de ese hombre Nabal? Lo bueno fue que la mujer de él vino y lo hizo entrar en razón, y la mujer muy sabiamente lo calmó a David, y David entendió, dijo: qué bueno que viniste a hablar conmigo, porque en un momento iba a ir a volar cabeza de tu esposo y de todos sus siervos. Cierto. Y le dice la mujer: vas a tener sangre inocente en tus manos si no tienes cuidado, si no te detienes, si te arrancas así nomás porque te enojaste, porque te insultó. Y puede ser un comentario, puede ser ir a una fiesta, puede ser unas vacacioncitas, un paseíto, puede ser una decisión minúscula aparentemente, que allí podemos apuntar donde cambió todo. Ajá. A partir de esa decisión. Cierto. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Mientras que muchos cristianos siempre se la pasan diciendo: ay, no es para tanto, ¿qué tiene de malo el pastor? Qué exagerado. Si nada más fue cualquier cosita, si no es para tanto, sí. Yo me imagino que decisiones así tomó Isaac y Rebeca con sus hijos. Cierto.
Entonces vemos a un padre en decadencia espiritual. En vez de Isaac ir creciendo en espiritualidad, fue decayendo espiritualmente. ¿Y sabe que así pasa con muchos cristianos? ¿Sabe que debemos de cuidarnos mucho de eso, hermanos? No deberíamos de ser menos fieles al Señor, más flojos al Señor para las cosas del Señor, más descuidados en nuestro caminar con Dios conforme pasa el tiempo. Deberíamos de ir creciendo más, deberíamos de ir abundando más, deberíamos de ir adquiriendo más sabiduría, ser más sabios con el tiempo, más cautelosos, más cuidadosos, más prudentes. Así es. Buenos. Estaba platicando hoy con el hermano Ben Padilla, fui a verlo. Él le ayudó a Tower Road, a hacer el edificio de Tower Road, y también al hermano Gabriel Valenzuela a construir su edificio. Entonces el hermano tiene experiencia y ya tenía tiempo queriendo platicar con él. Fui a verme con él a que me diera unos consejos sobre las ideas que tenemos de hacer un edificio allá, de esos de acero, y qué se toma, qué vamos a necesitar, etcétera, etcétera. Y ya teníamos años que no nos veíamos, y entonces nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y nos dio gusto vernos, nos abrazamos, estábamos platicando de sus hijas, nuestros hijos, y iban a la escuela juntos y todo eso. Y le estaba diciendo, me dice, ¿cómo te sientes ahora ya después de estar pastoreando por todos estos años? Le dije, pues me siento que, ¿verdad? Gracias a Dios tengo un poquito más de sabiduría. Estoy un poco más relajado en mi ministerio, más asentado en mi ministerio. No estoy tan preocupado de cosas que antes me preocupaban. No estoy tan, no dejo que me molesten cosas que antes que me molestaban. Reacciono más tranquilamente, pienso más las cosas. Creo que he adquirido algo de sabiduría y puedo aconsejar mejor, precisamente por tantos errores que uno comete de más joven. Y a veces me pregunto, le digo, ¿qué diferente hubiera pastoreado si supiera hace 25 años lo que sé ahora? Cierto. Pero gracias a Dios por la paciencia de Dios, la misericordia Amén. de Dios. Pero la verdad es esta, que uno con el tiempo debería de ir haciéndose más sabio. Amén. Debería ser uno más espiritual, debería de cuidar más las cosas que dice, las cosas que hace, pensar antes de hablar, pensar antes de hacer, considerar cómo va a impactar esto a otros, a la familia, a los hijos, a los nietos, etcétera, etcétera. Pero algunos con el tiempo se van poniendo más flojos espiritualmente. Ajá. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Entonces, eso es lo que le pasó a Isaac. De más viejo, dejó caer la toalla espiritualmente. En vez de ser un buen ejemplo a sus hijos. Amén. Amén. Yo creo que ahí es donde entra eso de que hay que cuidar de no cansarnos de hacer el bien. Porque a veces eso es lo que pasa con el tiempo. Si no tiene cuidado, se cansa de caminar con Dios, se cansa de ser fiel, se cansa de servir al Señor, se cansa de hacer lo que es correcto y empieza a aflojar, a decir, que me importa poco, me vale, como dicen algunos, ya no me importa lo que dicen, y empieza a agarrar unas actitudes incorrectas. Amén. Amén. Pero el testimonio es algo bien importante, hermanos, bien, hay que cuidarlo hasta el final. Así es. Y cuando ya no son los hijos que están bajo el techo de nuestra casa, ahora son los nietos y luego hasta los bisnietos, si el Señor nos da vida larga, que van a estar observando nuestro buen comportamiento o nuestro mal comportamiento. También vemos en este capítulo a una madre insensata. Ajá. Un padre en decadencia espiritual, cansado ya de mantener, como dicen, el dedo en el renglón, de seguir con convicciones, de exigir, de esperar algo mejor de su familia. Ya lo vemos tirando la toalla. Todavía le faltaban 43 años, pero ya estaba dispuesto a, ya me cansé de ser yo el patriarca, ahora ya te toca a ti, Esaú. Ese tipo de actitud. Wow. ¿Sí me estás siguiendo? Amén. Y para molarla, una madre insensata.
Dios ya le había dicho a Rebeca que Jacob recibiría la bendición de Dios. Sin embargo, ella tramó e hizo un complot literalmente para asegurarse de que Esaú fuera dejado afuera, porque su favorito era Jacob. En lugar de ir a Dios en oración como lo había hecho años antes, recurrió a su propia astucia e hizo sus propios planes. A propósito, práctica que sería característica de su hijo Jacob años más tarde. ¿Sabe que si vemos, y vamos a empezar a ver la historia de Jacob, Jacob aprendió mucho de su mamá, y después en su vida también, él muchas veces hizo lo que a él le parecía mejor y no lo que Dios le decía que hiciera. ¿De quién lo aprendió? De su mamá. La primera en enseñarle cómo engañar a su papá. ¿Se me está siguiendo? Amén. Rebeca pagó un precio muy grande por su desobediencia y necedad. Nunca volvió a ver a su hijo. Lo que pasó, que Jacob le engañó a su padre para crear la bendición, le costó que su hermano lo odiara a muerte. Y entonces lo tuvo que enviar lejos. Lea usted después el resto del capítulo 27. Estoy tratando de ahorrar mi tiempo porque los muchachos van a llegar pronto. Mire el versículo 43. Ya pasó lo que pasó, ya oye que Esaú aborrece a Jacob, dice el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob a su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Ahí sí ya estaba lavando las manos Rebeca, ¿no? Sí. La instigadora de todo, pero ya que se le olvide lo que le hiciste. Y se acuerda que Jacob le decía: no mamá, eso no está bien. Y luego dice Rebeca: yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Sus propias palabras fueron su sentencia. Fue privada de ambos. De ambos. Pasaron más de 20 años antes de que Jacob regresara a ver a su padre Isaac. Mire Génesis 35, versículo 27. Génesis 35, versículo 27. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. ¿Y dónde está Rebeca? ¿Qué pasó con Rebeca? Ya había muerto. La Biblia no nos habla de la muerte de Rebeca, pero sí murió. No menciona cuándo murió Rebeca, pero de que murió, murió. Y fue sepultada en la misma tumba donde Abraham sepultó a Sara y donde después fue sepultado Isaac. Mire Génesis 49. Génesis 49. Versículo 29. Cuando ya finalmente regresa Jacob de su jornada de más de 20 años, ya su mamá ya está muerta. Génesis 49, versículo 29. ¿Ya lo encontró? Les mandó luego y les dijo: ya está por morir Jacob aquí, ahora está dando instrucciones a sus hijos. Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Yo no sé si usted lo captó, si se fijó, pero Jacob
De su boca salieron estas palabras. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. No dijo a Rebeca, mi madre. ¿Verdad que no? Algo muy interesante y revelador. Génesis 35, versículo 6. Génesis 35, versículo 6. Yo andaba buscando. Digo, ya he leído la Biblia muchas veces y he leído este pasaje muchas veces, pero también estaba buscando el versículo que dijera, y Rebeca murió. Y no lo encontré. No se menciona. No se menciona que murió, no se menciona que hayan hecho luto por ella. ¿Sí me está haciendo? Dice Génesis 35, 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Estamos hablando de 20 años después. Entonces murió, ¿quién dice ahí? Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. O sea que Jacob, cuando regresa, ya su mamá está muerta, pero alcanza con vida a la ama que en inglés dice la nurse, la niñera de Rebeca, todavía estaba con vida. Quiere decir que Rebeca murió joven. ¿Sí me está siguiendo? En comparación a Isaac. Su niñera de ella vivió más que ella. Y muere en este lugar. Y dice, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. ¿Y sabe lo que significa Alon Bacut? La encina del llanto. Lloraron, hicieron duelo por Débora. Pero no hubo duelo por Rebeca, ni siquiera mención de su muerte. Como que se insinúa que Jacob nunca volvió a tener una buena relación con su madre. Qué triste. Recuerde que Jacob no quería engañar a su padre, pero su madre lo convenció que lo engañara. Y después tuvo que huir porque su hermano lo odió tanto que quería matarlo, a consecuencia de haberle hecho caso a su madre. Y yo creo que hubo ahí un resentimiento, aparte de que se fue lejos. Y ya nunca volvió a hablar con su madre, ni se expresa con cariño de su mamá, ni se menciona que haya hecho duelo por su mamá. Qué contraste con la muerte de Sara y la reacción de su hijo Isaac. Mire Génesis 23, vamos hacia atrás. Génesis 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Por qué no nos menciona Dios lo mismo de Isaac con su esposa Rebeca? Digo, aquí Dios está siendo muy detallista con los detalles de Abraham y Sara. Y nos menciona que le dolió mucho a Abraham y que la lloró. ¿Sí o no? Ahora váyase adelante al capítulo 24, versículo 67, cuando vuelve a aparecer Isaac. Abraham manda a buscar la esposa y ya traen a Rebeca para que se case con Isaac. Y leyendo en el versículo 67, el último versículo del capítulo 24, dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Isaac vivía en la tienda de su madre Sara. Sara ya había muerto. Y dice, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. ¿Y qué dice ahí? Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Wow, qué diferente. Qué diferente cuando
murió Rebeca. Qué gran precio pagó Rebeca, oiga bien, por su necedad, por precipitarse a tomar los asuntos en sus propias manos, incitando a su hijo a engañar a su padre, traicionando ella a su esposo, haciendo preferencia con su hijo Jacob al punto de menospreciar y rechazar a su hijo Esaú, después rechazándolo del todo. Versículo 46, capítulo 27, versículo 46. Ya leímos en el capítulo 26, versículo 34, que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Basemar, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, pero especialmente para Rebeca. Y luego, mire lo que dice el capítulo 20, ¿dónde estamos? 27, 46. ¿Ya lo encontró? Amén. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Se estaba refiriendo a las nueras, las esposas de Esaú. ¿Se me está siguiendo? Y mire, váyase conmigo al capítulo 28, versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram. Ya ahorita para estas alturas Esaú ya odia a muerte a su hermano. Y entonces Isaac y Rebeca mandan a Jacob que se vaya, y para que a su parentela, y que ya se case con una hija de la familia. Y Esaú está viendo, está oyendo. Dice: y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a otra pagana, a Mahalá, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, y además de sus otras mujeres. Entonces, Esaú actuó con la intención de hacer completamente lo opuesto a que su padre y su madre querían, pero especialmente Rebeca, porque ella es la que dijo que no le gustaban, que le caían mal, que no las quería cerca de ella. Y fue y se buscó otra mujer pagana para que se le quite a la mamá. ¿Sí me entiende? Esaú. Amén. Y también se fue de allí. Y ya no regresó Esaú tampoco hasta que fue a sepultar a su padre Isaac. Entonces fue privada de sus dos hijos. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. Por querer manipular la situación, por andar echándole mentiras a su esposo, por andar enseñando a su hijo que engañara a su padre, por quizás no refrenarse la lengua y criticar las esposas de su hijo, perdió ambos hijos. Una mujer necia. ¿Sí me está siguiendo? Tercero, en este capítulo vemos a un hijo engañador. Jacob tuvo que haber sabido también de la promesa de Dios para Abraham y su descendencia. Él sabía lo que significaba la primogenitura y las palabras dichas por Dios mismo declarando que él se quedaría con esa bendición. Él sabía. Sin embargo, prestó oídos a su madre en lugar de a Dios. Ya Jacob no era un adolescente, ya era un hombrecito adulto. Y le hizo caso a la mamá. Y se apresuró junto con su madre Rebeca a llevar a cabo el plan para quedarse con la bendición de la primogenitura. Isaías 28:16, otro buen versículo que recordar. Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Está hablando de Cristo. Y termina diciendo: el que creyere, no se apresure. No se apresure. A veces, por apresurarnos, echamos a perder las cosas. Cierto. Bueno. ¿Sí o no?
Amén. El cristiano debe saber esperar en el tiempo Amén. de Dios. El que creyere, no se apresure. El comentario que estaba leyendo dice: Jacob es el cuadro perfecto del hipócrita. Su boca dice una cosa, pero sus hechos dicen otra. Génesis 27, versículo 18. Vamos a agarrar lectura de ahí. Génesis 27, 18. Entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Mentira. He hecho como me dijiste. Mentira. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Mentira. Para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Mentirota. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Su mamá le había puesto pelos de cabra en sus brazos para que cuando lo tocara su papá dijera: oh, es mi hijo, el velludo Esaú. Porque Jacob era lampiño. ¿Sí me está siguiendo? Y dijo, versículo 24: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, en vez de recapacitar y decir: no, papá, no soy él. Siguió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, y empieza a darle la bendición. ¿Pagó Jacob por su pecado? Sí, y muchas veces. Labán, si ustedes recuerdan, lo vamos a ver. Labán lo engañó a él, primero con sus esposas, luego cambiándole el salario un montón de veces. ¿Sí o no? Además, los mismos hijos de Jacob un día matarían a un cordero y pondrían su sangre en la túnica de José para engañar a su padre. ¿Ha oído ese dicho? Todo se paga. Moisés le dijo al pueblo: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde que temprano el pecado alcanza. Tarde que temprano lo que uno siembra lo cosecha, y si no uno, los hijos de uno. Debería darnos pausa, debería darnos temor. ¿Ah? ¿Tienes a un niño pequeño, una niña pequeña todavía en casa? Estás a tiempo, hermano, hermana. Porque tu proceder, tu espiritualidad o falta de espiritualidad, tus decisiones, ese niño, esa niña que tú amas tanto, dices que lo amas tanto, va a cosechar lo que tú estás haciendo bien y también lo que estás haciendo mal. Y sus propios hijos le pagaron a Jacob, engañándolo a él, así como él engañó a su padre. También en este capítulo vemos otro hijo desesperado. Ese fue Esaú. Hebreos 12:17 nos dice que Esaú procuró con lágrimas la bendición, sin embargo, no halló lugar para el verdadero arrepentimiento por sus pecados. Tenía remordimiento, sí, pero no arrepentimiento sincero. Se lamentaba lo que había perdido, no por lo que había hecho, sino por lo que había perdido. En el versículo 33, en nuestro pasaje, dice que cuando Isaac se da cuenta, cuando viene Esaú con la casa y ya le dio la bendición al menor y se da cuenta, dice la Biblia que se estremeció. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas, y le dijo a su hijo: ya bendecí a tu hermano, ya bendije a tu hermano, ya no tengo bendición para ti. ¿Y se acuerdan? Que lloró: bendíceme a mí también, padre, bendíceme.
Las lágrimas de Esaú no pudieron cambiar ni alterar la bendición. Esaú se enojó tanto que tramó matar a su hermano Jacob. Se consideraba una víctima Esaú. Me engañaron, me la robaron, se apoderó de mi primogenitura. ¿Se acuerdan qué dijo? Se le olvidó que él mismo había menospreciado la primogenitura. Otra lección ahí. A veces se nos olvida las decisiones que tomamos y después nos va mal. Dice la Biblia, el insensato tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Por qué permites esto en tu vida? ¿Por qué me está pasando esto? ¡Ey! Haz memoria. Acuérdate de las decisiones y las cosas que has hecho en el pasado. ¿Sí o no? Cierto. Pero como ya en ese momento él se sentía la víctima, me hicieron mal, me quitaron lo que es mío. No, él lo menospreció. Claramente dice que menospreció la primogenitura por un bocado de pan, de comida. ¿Sí o no? Ajá. Pero qué rápido, míreme aquí, qué rápido se nos olvidan nuestras malas decisiones. Ajá. Tenemos amnesia cuando se trata de nuestros errores, pero ¿cómo nos acordamos de los errores de otros? Ajá. Y no se nos olvida lo que otros nos hacen. Amén. Pero lo que yo mismo hice, lo que yo mismo dije, yo no dije eso, no, yo no hice eso, no, yo no me acuerdo. Después se enojó en contra de sus padres y deliberadamente les creó problemas casándose con más mujeres paganas. Alguien dijo esto: la gracia de Dios no falla, pero Esaú le falló a la gracia de Dios. Interesante. Es cierto, la gracia de Dios nunca falla. Uno le falla a la gracia de Dios. Sí es. Muchos toman la gracia de Dios como licencia para vivir como se me da la gana, que al cabo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es mayor, así es que Diosito me va a perdonar, al cabo que me va a perdonar porque su gracia es más grande que mi pecado. Y al estar haciendo eso estamos menospreciando la gracia de Dios. Así es. Estamos fallándole nosotros a la gracia de Dios. Amén. Esa es la referencia que de ahí viene lo que dice Hebreos 12:15, porque en el contexto está hablando de Esaú. Cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo que le pasó a Esaú. Un hogar dividido siempre trae malos entendidos, resentimientos, fracasos y dolor de corazón. ¿Cómo debemos procurar la unidad del espíritu? En el hogar, donde es más importante. Hablar sobre nuestras diferencias, tranquilamente, resolverlas, buscar reconciliación, no amargarnos, no hablar antes de tiempo, no herir con nuestras palabras, porque se hacen heridas que son las más graves, son las más serias, las que duran más tiempo con uno, las cosas que uno experimentó en su hogar. Las palabras o las acciones de la gente que más uno ama. ¿Sí me está siguiendo? Si Isaac y Rebeca no hubieran tomado lados, no hubieran jugado favoritos con sus hijos, si les hubieran dado dirección sabia y hubieran corregido su mal comportamiento, en vez de darle alas a Esaú a que siguiera siendo un hombre del mundo, profano, que no le interesaban las cosas del Señor, si Isaac hubiera tomado el tiempo para inculcarle a su hijo lo que Abraham, su padre, le había inculcado a él, si Rebeca le hubiera enseñado el temor de Dios a su hijo Jacob y no haber tomado los asuntos en su madre, en sus manos, perdón. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Si hubieran orado por sus hijos como lo hicieron al principio de su matrimonio, ¿se acuerdan?
Oraron por esos niños antes de que nacieran y luego antes de que concibieran y luego oraron por ellos cuando estaban en el vientre. Comenzaron bien Isaac y Rebeca haciendo lo correcto, buscando a Dios en oración, buscando sabiduría, pero ya de grandes ya no oraban con sus hijos, ya no oraban por sus hijos. Ya Isaac fue aflojándole y su madre se convirtió en una mujer necia en vez de una mujer sabia. En vez de ser sabia con el tiempo, se hizo más necia con el tiempo. Si hubieran esperado en Dios, para que Dios hiciera su voluntad en su perfecto tiempo y a su manera, no con engaños, no con trampas. Así es. Esaú iba a menospreciar la primogenitura porque la iba a menospreciar. Dios ya lo sabía. Y por eso sabía que le iba a tocar a Jacob. Rebeca no tenía que haber tramado todo lo que tramó, hizo todo lo que hizo, ni Jacob tuvo que haber obedecido a su madre para hacer todo eso, porque ambos sabían lo que Dios ya había dicho que iba a suceder. Ajá. Pero eso hacen cristianos que oyen predicación y oyen enseñanza y conocen la palabra de Dios y aún no esperan en Dios, sino toman los asuntos en sus propias manos, hacen las cosas en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Ajá. Las cosas habrían salido muy diferentes si Isaac y Rebeca no hubieran cometido todos esos errores. Sin embargo, todos en el hogar sufrieron debido a la incredulidad de ellos, a la impaciencia de ellos y a su desobediencia. Y aquí en el capítulo 27 ya estamos viendo el hogar de Isaac y Rebeca desintegrarse. Los hijos, yo les he dicho esto, hermano, los hijos van a crecer. No van a estar siempre bajo su cuidado, bajo su techo, bajo su supervisión. ¿Qué clase de hombres y mujeres van a ser? ¿Qué clase de cristianos van a ser? Usted los está criando y usted los está criando para ser la clase de cristianos que van a ser o no van a ser. No le eche la culpa a la escuela, a los amigos, mucho menos a la iglesia. Amén. Porque los hijos son producto del hogar donde son criados. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ya se veían los indicios de división desde que los hijos luchaban en el vientre de Rebeca. Era para que se hubieran percatado, era para que hubieran hecho hasta lo que no por fomentar una armonía y amor en ese hogar. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Tuvieron favoritos y los dejaron que crecieran con esas características que tenían los muchachos. Ya Jacob, es cierto, ya mucho de nuestro carácter ya lo traemos desde que nacemos, pero también el carácter se moldea. Así es. No tenemos que decir: este va a ser tramposo, mira, trae a su hermano agarrado del calcañar, hay que ponerle tramposo. Eso fue lo que hicieron y lo sentenciaron a ser tramposo el resto de su vida. Ajá. En vez de decir: no acepto eso, no quiero eso para mi hijo. Voy a tratar de moldear y a forjar su carácter para que no sea un engañador, para que no sea lo que su nombre dice que va a ser. Cierto. Amén, hermanos. Este sábado en la reunión de parejas voy a predicar un mensaje que se va a titular ¿Cómo proteger nuestro hogar? ¿Protegerlo de qué? Precisamente de que eso suceda. Hay muchos peligros que asedian a nuestro hogar, nuestros hijos. Y Dios nos ha dado la sabiduría, las instrucciones de cómo tener un hogar piadoso, un hogar bendecido, y cómo criar a hijos que después vivan para el Señor. Y si sabiendo todo eso, de todas maneras los criamos a nuestra manera y hacemos como nosotros queremos, somos necios. Así es. Y la Biblia dice claramente que los azotes están preparados para las espaldas de los necios. Qué triste cómo pagó el precio Rebeca. Su hogar ya quedó dividido. No se recuperó, hermanos.
no se recuperó, no se va, no se ve indicio, no se ve algún rasgo de que Rebeca e Isaac hayan terminado bien al final, ¿no? Como muchas parejas de años atrás, no se separaban por compromiso, por responsabilidad, pero duraban hasta que la muerte los separaba. Pero ya no había cariño, no había afecto, no había comprensión, no había... ¿Sí me entiende? Ya estaban nomás aguantando en vez de estar disfrutando su matrimonio. Yo le decía a mis hijos, hey, su mamá y yo nos hemos puesto de acuerdo sobre esto y no van a hacer esto, pero ¿por qué, mamá? Tú te vas a ir un día de la casa, vas a hacer tu hogar y ella se va a quedar conmigo hasta que la muerte nos separa. Yo tengo que cuidar esa relación. Así es que si no te gusta, si no te parece, too bad. Pero aquí se va a hacer lo que nosotros decimos, vamos a estar unidos, ella y yo, en las decisiones que tomamos. Y vamos a amarnos y a comprendernos y a demostrarnos afecto y cariño. Para eso da confianza y estabilidad a los hijos. Aunque signifique que no les da uno permiso, aunque signifique que uno los corrige, los disciplina, pero a los hijos necesitan eso y valoran el hecho de que papá y mamá están unidos, están de acuerdo, que están contentos, felices uno con el otro. Amén. Ojalá que esto ayude a alguien. Vamos a orar, Señor.